¿Cómo están, chiques? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Bárbaro. perfecto. Vamos a contar que Fede Marcel conduce de Jardines Ajenos, además que es un podcast que está en Gamera, ya va por la segunda temporada, lo buscan en gamera.com.ar o en Spotify como de Jardines Ajenos, y hacer recomendaciones literarias, muy, muy lindo ese podcast, así que vamos a tratar de llevar de Jardines Ajenos a la pantalla de Gamera TV. Sí, muy contento, chicos, de esta oportunidad. Está saliendo re lindo, lo vengo siguiendo desde que arrancó y la verdad que está saliendo de pelos. Gracias. Muy, pero muy bien. Para el día de hoy había pensado en ver cómo la literatura termina abordando, de alguna manera, esta temática de la cuarentena. Uh-huh. Bien. La humanidad, desde por lo menos el 1300, desde que 1350 y pico, que es cuando Boccaccio escribe el Decamerón, la literatura se ha encargado de contar acerca de cuarentenas y pestes. Esta no es la primera vez que la humanidad atraviesa por esto, y dentro de las ficciones que el mundo nos ha ligado por medio de la literatura, se ha encargado de pensarlo. Y es interesante un poquito esto y quería compartirlos con ustedes. Adelante, adelante. A mí me parece por ahí que las ficciones que se escriben en tiempos más sosegados, porque las ficciones transcurren, digamos, no son crónicas, ¿no? Cuando Boccaccio escribe el Decamerón, no lo hace durante el momento de la peste, sino con un momento posterior. La literatura a lo largo de los últimos 700 años ha tenido la oportunidad de pensar, de establecer ficciones para tomar conocimiento de la dimensión humana. Cuando ahora nosotros estamos encerrados en nuestras casas, ahora nosotros estamos embargados y llenos de desasosiego porque no entendemos qué es lo que viene, porque no entendemos qué es lo que ocurre, porque entendemos que nuestros propios dirigentes, la propia conducción política que gobierna los países, asiste a una pandemia de características globales que es inédito en el mundo. Y eso genera malestar, genera incertidumbre, y al mismo tiempo, escuchándolo a Walter, escuchándolo también a Juan, hablando acerca de cómo las mejores pulsiones también nos atraviesan en estas circunstancias, pero también las peores. Y la literatura ha tenido la oportunidad de sentarse y pensar por medio de ficciones la dimensión humana que esto trae. Entonces, para los lectores que están del otro lado, para nuestros espectadores, por ahí está bueno sugerir una serie de títulos que les permita, tal vez, acercarse a esta realidad que nos toca hoy vivir en las voces de otros que han tenido la oportunidad de pensarlo y de recrearlo de manera más sosegada, más pensada, más tranquila, que de alguna manera permite explorar las angustias que nosotros tenemos, pero con un distanciamiento interesante. Bien. ¿Se entiende? La ficción nos genera esto. La Sí. ficción nos permite de alguna manera evadirnos, por un lado, en un punto, pero también son maneras de pensar, ¿no? Disparadores para entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Tal cual. Sí, tal cual. Yo igual voy a decir que en cuanto a las ficciones, la literatura, los cómics y demás, voy a decir que yo siempre pensé en una pandemia más de corte zombie y me imaginaba en una circunstancia de estas con un rifle en el hombro, tipo papa, dando tiros por todos lados, con una elaboración, con un plan de escape. Y la verdad que lo que terminó sucediendo es que estoy aislada en mi casa mirando... En pijama. Con poca ducha. No, sí. Semi, dale, no quiero ser pesimista, digo, sincerémonos entre todos. Dale, digamos saquémonos la careta, nadie se baña. A mí no me van a sacar a mí esa sola. Nadie se está bañando muy seguido. Bueno, yo me imaginaba... Yo lo de poca ducha lo decía por mí igual, ¿eh? Yo me imaginaba un estilo más Rick Grimes, claro, Rick de Grimes, Walking Dead. ¿no? De Walking Dead, y terminó sucediendo que no, que es una cosa más onda Wall-E, la película esta del robotito, que están todos mirando unas redes sociales. Bueno, Claro. un poco así. Pero bueno. Pero dale. Fede nos va a dar distintos abordajes, ¿no? De las pandemias en la literatura. Diferentes en el tiempo y demás. Estoy tomando vino, así que salud
a ustedes y al público. Nos mandan un mensaje, Lida nos dice ¿cómo es que nos dice Lida? Porque nos llegó un mensaje muy divertido. Dice, esas tazas son interminables. No, están vacías. Estamos haciendo así, pero están vacías, no tienen nada. Contamos eso, listo. Y yo estoy convencido de que adentro no hay café. Nunca lo hubo. No, claro que no. Nunca lo sabrás. Vamos a la primera recomendación, antes de que esto se vaya a cualquier parte. Voy a ir con una novela que tal vez sea como la más importante o tal vez la más trascendente. Es una novela de 1978 de uno de los escritores que más me gustan a mí. Yo vuelvo una y otra vez a su cuerpo de obra porque a mí me parece un autor fundamental en este milenio y en el siglo pasado, que es Stephen King. Bien. Stephen King en 1978 escribió The Stand. Acá se tradujo, en España se tradujo como Apocalipsis, acá se tradujo como La danza de la muerte, un título muy poco feliz. Tuvo una reescritura después en los 90, él hizo una reformulación con esto y sacó una nueva edición ampliada y corregida, que es la que yo recomiendo fuertemente. En The Stand, Stephen King nos cuenta esta cuestión en la cual un virus creado en laboratorio, se rompe el protocolo de seguridad, un guardia de seguridad se asusta, huye, contagia a su familia y la pandemia se hace mundial. La característica de esta pandemia es que es increíblemente virulenta, también es una gripe que mata al 99,4% de las personas en el planeta. O sea, prácticamente deja desierto el mundo y solamente sobrevive un porcentaje muy, pero muy menor. King nos va a relatar la historia de 4 o 5 personajes que van a formar un grupo, que son los inmunes, aquellos que no han muerto por esto y que no se sabe bien por qué, sino por una cuestión completamente natural. Son inmunes. Se van a juntar y acá aparece una cuestión que en King es fundamental, que tiene que ver con la ética personal. King va a dividir este mundo en dos. Los iluminados, los del lado del bien, van a ser convocados por medios de sueños proféticos alrededor de la figura de una anciana en el sur de Estados Unidos, la abuela Abigail. La abuela Abigail va a ser un faro de esperanza que va a convocar a todos estos personajes para que se unan a ella. Por otro lado, va a aparecer un personaje que es el villano clásico en varias novelas de King, que se llama Randall Flagg. Randall Flagg es la representación del mal para King. Aparece en un montón de novelas, en The Stand también va a estar presente y él va a ser el faro y el foco de convocatoria para los mezquinos. Entonces, en este mundo de King, en este mundo diezmado de King, los personajes van a estar en dos bandos diferentes. Y por supuesto va a haber un enfrentamiento, pero siempre la dimensión humana en King tiene como muchísimo peso y es súper interesante. Las cuestiones éticas, las cuestiones de solidaridad, las cuestiones de trabajo en equipo, esta concepción que estuvo presente a lo largo de hoy con Walter y Castellucci, esta idea de la patria es el otro sin el componente tal vez político, ¿no? Pero sí en el componente humano en el otro, va a estar presente todo el tiempo. Luz, vas y venís. Sos como una especie de ninja. Desaparece porque en un momento puse la cámara y estaba solo. Ay, pero porque yo tengo esa es mi teoría. Mi superpoder. Bueno, ok. Así que está re bueno. La novela es una novela larga, de esas primeras novelas de King, tipo Hito, tipo El Resplandor, que son como 300 o 400 hojas, tal vez un poco más. Yo les recomiendo la versión ampliada. No compren la versión antigua, la versión del 90 es la mejorcita, es una gran novela de King, ¿ok? Súper, hiper recomendado. Como segunda recomendación para el día de hoy, es ineludible hablar, estuvo muy presente en estos días, sobre todo en redes y demás, por supuesto, es La peste, de Albert Camus. Camus es el escritor más representativo, tal vez junto con Sartre, de lo que fue el existencialismo francés. Antes de escribir El extranjero, que fue su obra cumbre, escribió La peste. La peste está basada en una epidemia que ocurrió en 1849 en Orán, en Argelia, de donde él era oriundo.
Camus nace ahí, pero después viaja a Francia. Por medio de una serie de ficciones, él va a contar acerca de una epidemia de cólera. Él la va a situar en el siglo XX, pero el registro de él va a estar anclado, digamos, en esta epidemia ocurrida como 100 años antes. Y va a traer justamente esto, qué es lo que ocurre con una pandemia, qué es lo que ocurre con una ciudad sitiada, qué es lo que ocurre en la dimensión humana, qué ocurre con la angustia, qué ocurre cuando las certezas fallan, cuando el gobierno no puede, cuando se desborda, cuando está solo vos y la muerte, qué es lo que ocurre con esa cotidianidad. Y Camus lo va a utilizar todo este escenario para hacer una narrativa que va a poner un eje central en lo humanístico, como todo lo que es la literatura existencialista, con una pluma muy, pero muy versátil y con ecos de personajes diferentes, de diferentes estratos sociales y de condiciones, va a mostrar la dimensión humana en toda su bajeza y en todo su esplendor. Así que La peste de Albert Camus también está muy recomendada como para hacer una lectura temática con respecto a esta cuarentena, ¿ok? Me voy a ir con una de mis preferidas, y acá me corro un poquito de la literatura, voy a recomendarles Y el último hombre. Está escrito por Brian Vaughan y está dibujado por Pia Guerrero porque es una novela gráfica editada por Vértigo. Salió desde el 2002 al 2008, porque por supuesto no se edita todo en un saque, digamos, no es un libro, es un cómic editado por Vértigo, después compilado en formato de novela gráfica. Nos va a contar la historia de Yorick. Y en este mundo, en esta pandemia que azota a la humanidad, los que van a morir son los portadores del cromosoma Y. O sea, mueren todos los machos del planeta, animal y vegetal. Las mujeres heredan la tierra. Te sonreís, Scarpati. Te encanta un poco la idea. ¿Qué pasó? Así... Lo interesante de esto... Yo lo leí, muy bueno, muy bueno. Altamente recomendable. Altamente recomendable, editado por el sello de Vértigo, que ahora ya no está funcionando. Vértigo es el sello de novelas gráficas para adultos, para lectores maduros de DC, con temáticas por ahí un poquito más comprometidas. Bond nos va a contar la historia de Yorick. Va a ser el único hombre del planeta que va a sobrevivir esta pandemia. No se sabe el origen de esta pandemia, pero las mujeres heredan la Tierra. Él es el único hombre. El problema de esto, por supuesto, es que es el fin de la humanidad. Sin la posibilidad de procrear con la figura del hombre, la humanidad va a llegar inevitablemente a su fin. La única posibilidad que cabe para que la humanidad continúe es que Yorick sea clonado. Por supuesto, cuando ocurre al mismo tiempo y mueren todos los hombres en el mismo momento y en el mismo instante. Las naciones se derrumban, las economías se caen, los países entran en guerras con ejércitos femeninos, mueren todos los hijos, todos los padres, todos los maridos, todos los enamorados. El desasosiego es feroz y el mundo queda devastado por la pérdida personal de cada uno de ellos. Pero lo interesante de Bond es que no va a ser un panfleto feminista en este sentido. O sea, Bond va a atravesar la cuestión del feminismo, pero sin dorarles la píldora. Porque la crítica de Bond no va a estar en que las mujeres son superiores o inferiores al hombre en la construcción de una próxima sociedad, sino que el problema está y es inherente al propio sistema. El sistema de reproducción machista. En este mundo que cae, las mujeres lo siguen reproduciendo. Es la necesidad de un mundo nuevo. Y el personaje de Yorick va a intentar clonarse, va a intentar buscar a la única mujer que es capaz de la clonación humana para la gestación de una nueva civilización, en el medio de intrigas internacionales, en el medio de asesinatos, en el medio del misterio de por qué él es el único que puede sobrevivir. Con humor negro, referencias a la cultura pop y una mirada muy pero muy lúcida, Bond nos va a embarcar en una historia que no tiene desperdicio. Así que súper recomendado también, Y el último hombre.
Bien, Fede, bueno, sabemos que tenés más cosas, pero la dinámica de Fede Marcel con Gamera es, Fede propone, Gamera le dice, buenísimo, 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 se nos hizo tarde. Siempre nos pasa lo mismo. Te voy a mostrar este mensaje. Sí, claro, mira, este mensaje te voy a mostrar. Tiki, ¿qué opinas? Yo también, Rifo. Ahí está. Tenemos otro mensaje que nos preguntan si sos una máquina. Damos fe que no. Fede es una máquina, aguante. No. Dice Jonah, gracias Jonah. Varios mensajes. Es una máquina que sabe mucho, dice Marta. Todo el mundo piensa que sos una máquina. Yo creo que lo dicen en términos de buena ondita, ¿no? De que sos una máquina por todo lo que sabés. Fede, entonces tenemos esas 3 recomendaciones, por favor repasalas. Y sé que tenemos otro tema, así que vamos a meterle para poder meter todo, ¿sí? Gracias, dale. No, por supuesto. Les vuelvo a decir, The Stand de Stephen King de 1978, en la versión del 90 la que estamos recomendando, La peste de Albert Camus y El último hombre. Todo esto lo pueden encontrar siendo Jack Sparrow en las redes. Igual, de todas maneras, hay un montón de páginas que abrieron y de editoriales que abrieron su catálogo para que puedan hacer su descarga legal y gratuita. Otras no, pero hay un montón que sí. Cuando después hagamos la edición de esto, separemos y diga, vamos a encontrar en la sección de estas recomendaciones, les voy a dejar un listado de lugares donde pueden descargar de carácter gratuito y legal, si quieren, descarga de libros para soportar esta cuarentena. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Federico, la máquina que lo sabe todo de la literatura.